¿Qué tal? Vamos a abordar el tema de cranectomía descompresiva. Vamos a ver qué cambios ha habido en los últimos años y cuál es su correcta indicación. Siempre desde el punto de vista clínico de un intensivista, por lo que no vamos a abordar las técnicas o las diferentes técnicas quirúrgicas. El aumento de la presión intracraneana es una de las injurias secundarias y causas más frecuentes de muerte o disabilidad en los pacientes con neurotrauma. A medida que va aumentando el volumen cerebral, ya sea por edema o por una lesión ocupante de espacio, aumenta la presión intracraneana hasta este punto donde llamamos punto de descompensación espacial, donde pequeños cambios de volúmenes van a generar grandes cambios de presión. Es aquí donde se agotaron los buffers que tiene el cerebro para disminuir su presión intracraneana y esto va a impactar en el flujo sanguíneo cerebral, generando isquemia, una cascada apoptótica y muerte cerebral. Entonces, ¿qué hace la cranectomía descompresiva sobre el cerebro? Si analizamos la curva que vimos hace un momento, que tenía esta forma, a medida que se gana volumen, aumenta la presión. Lo que hace la cranectomía descompresiva es simplemente correr la curva, permitir, ¿sí?, que se pueda ganar más volumen generando menos presión. Por lo tanto, aumenta la distensibilidad, mejora el flujo sanguíneo cerebral y mejoraría la oxigenación de los tejidos. La realidad es que la cranectomía no actúa sobre la causa primaria que está generando el problema, sino simplemente le permite mayor distensibilidad al parénquima. Si vemos, hay varios estudios escritos sobre el tema, pero si vemos los pacientes con presión de apertura de catéteres de presión intracraneana superior a 35, 40 o 50, ¿sí?, luego de la cranectomía descompresiva bajan a menos de 15 y se mantienen por ese valor. O sea que en términos de método para limitar la presión intracraneana, sin lugar a duda es útil. Entonces el objetivo de la cranectomía es permitir que el tejido cerebral se expanda y con ello reducir la presión intracraneana y permitir que se perfunda adecuadamente el cerebro, es decir, su función última es preservar el flujo sanguíneo cerebral. Para que la cranectomía descompresiva sea adecuada, debe permitir que un amplio volumen de parénquima se expanda. Para esto, la cranectomía ideal debe retirarse una placa de 12 centímetros de diámetro y esto va a permitir una expansión cerebral de aproximadamente 86 centímetros cúbicos. Cranectomías más pequeñas no generan este efecto deseado, ¿sí? Así que la cranectomía, para que sea útil, debe ser al menos de este tamaño. La eficacia de la cranectomía está en relación directa con los insultos o las injurias que ha sufrido el paciente. Es decir, si el paciente ha sido sometido a injurias secundarias como hipotensión prolongada, hipoxemia y demás, la cranectomía no es útil. ¿Cuál es el paciente ideal para realizar cranectomía descompresiva? Una persona joven, con buena reactividad pupilar, con un Glasgow mayor a 3, con una tomografía con lesión difusa, es decir, edema hemisférico uni o bilateral, sin daño parenquimatoso directo o escaso daño parenquimatoso directo, sin evidencia de lesión de tronco, con un monitoreo de presión intracraneana, ¿sí?, superior a 30, a pesar de haber recibido tratamiento médico adecuado. O sea que la cranectomía descompresiva no es para cualquier persona. La pregunta que nos tenemos que hacer es si, a pesar de cumplir todos estos requisitos, la cranectomía descompresiva mejora la evolución de estos pacientes, porque está claro que mejora la presión intracraneana.
Entonces la descompresión quirúrgica debe ser considerada siempre en forma temprana. Si uno va a decidir hacer cranectomía y nuestro paciente cumple los requisitos que acabamos de nombrar, joven, con poca lesión parenquimatosa, con edema difuso, sin lesión de tronco y con tratamiento médico adecuado, ¿sí? Hay que hacerlo en forma temprana y eso es antes de las 6 horas. Por supuesto, está contraindicado la cranectomía en pacientes con lesión de tronco o signos de herniación o ya pupilas dilatadas y sin respuesta a la luz. Hay varios tipos de cranectomía: temporales, temporoparietales, bilaterales, frontales, pero bueno, la técnica quirúrgica y el abordaje son patrimonio del neurocirujano, por lo que no vamos a desarrollar este tema. No está libre de complicaciones, ¿sí? Colecciones, hidrocefalia, infartos, infecciones, fístulas, el síndrome del trefinado. Hay varias complicaciones, vamos a nombrar algunas de ellas. Desde el punto de vista de las complicaciones hemorrágicas, al descomprimir el cerebro pueden evidenciarse nuevos hematomas y generar sangrado. Esto no es infrecuente. Aquí tienen, por ejemplo, un paciente, ¿sí?, con una lesión extraxial, parece un subdural, edema bilateral. Se realiza la cranectomía descompresiva y se ve o se desarrolla un extradural contralateral al área cranectomizada. Puede haber alteraciones relacionadas con la absorción de líquido cefalorraquídeo, como fístulas, hidrocefalia o higroma. Aquí pueden ver un higroma que en ciertos casos puede tornarse hipertensivo y deberá ser drenado, y esto es una complicación bastante severa. Fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, desde el sistema ventricular, ¿sí?, hacia afuera, también situación difícil de tratar, o hidrocefalias. Las infecciones también pueden darse. Recuerde que son pacientes con traumas en cirugías de urgencia, ¿sí? Aquí puede verse una colección bien heterogénea, aquí también. Entonces eventualmente deberán ser reintervenidos y realizar la toilette correspondiente. Entonces, como verán, la cranectomía, hasta el momento, lo único que podemos decir es que es para un subgrupo muy seleccionado de pacientes en los cuales voy a disminuir la presión intracraneana y no está libre de complicaciones. El síndrome del trefinado o del cranectomizado, ¿sí?, tiene que ver con alteraciones de la presión y alteraciones hidrodinámicas del flujo sanguíneo cerebral de los pacientes cranectomizados. Descrito en 1939, este síndrome puede tener cefaleas, mareo, fatigabilidad, sensaciones extrañas, inespecíficas y molestas en la zona operada, sensación de inseguridad o de caída, dificultad para concretarse, trastornos cognitivos con alteración de la memoria, cambios de humor, intolerancia a la vibración, trastornos del lenguaje, de la motilidad ocular. O sea que es muy llamativo este síndrome. Esto se debe a cambios de la presión atmosférica que pueden generar compresión del colgajo, y esto lleva a alteraciones hidrodinámicas con alteración de la complacencia y de la presión intracraneana que se dan con cambios de la posición del paciente. Esto secundariamente lleva a cambios del flujo sanguíneo cerebral con distorsión de estructuras intracraneales, ¿sí?, transmisión de presión atmosférica a la presión vascular, alteración del retorno venoso, alteración de la complacencia en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Así que todo esto lleva a las características, signos sintomatológicas que describimos hace un momento. Esto lo deben haber visto, es bastante común de ver, que es la compresión del colgajo. Y la única forma de solucionar el síndrome del cranectomizado, ¿sí?, es recolocar, ¿sí?, una malla metálica, eventualmente la misma placa ósea si fuese posible. Actualmente lo que estamos haciendo es esto,
¿sí? Y esto daría solución a este síndrome, al menos parcialmente. Entonces, ¿en qué pacientes con trauma de cráneo grave vamos a realizar cranectomía descompresiva? Primero, deben tener hipertensión endocraniana sostenida, y esta hipertensión debe haber sido tratada por medidas médicas sin respuesta. Deben ser pacientes jóvenes con traumas graves, ¿sí? Y los pacientes que tengan signos que demuestren la afección del tronco encefálico o Glasgow muy bajo, ¿sí? O pupilas arreactivas, no son candidatos a cranectomía descompresiva. Esto debe quedar claro porque estos pacientes, ¿sí?, no se ven beneficiados por este acto quirúrgico. ¿En qué momento? Bueno, la cranectomía debe ser lo más precoz posible. Tras la aparición de la hipertensión endocraniana que no responde al tratamiento médico, la cranectomía debe ser inmediata, sin que supere las 6 horas de realizado el diagnóstico de hipertensión endocraniana. Hay 2 estudios grandes, ¿sí?, sobre cranectomía descompresiva que vamos a nombrar brevemente. El RESCUE es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, multicéntrico para evaluar la efectividad de la cranectomía descompresiva, ¿sí?, comparado con el mejor tratamiento médico o farmacológico posible. Lo que se hicieron es, se aleatorizaron pacientes con presión intracraneana elevada, más de 25, ¿sí? Se randomizaron en 2 grupos, uno de tratamiento médico y otro de cranectomía descompresiva. Así estaban puestas las etapas y la aleatorización de los grupos. En un primer momento, el paciente recibía ventilación mecánica, sedación analgésica, bloqueantes neuromusculares si fuese necesario, y todo el monitoreo necesario. Si con esto la presión intracraneana continúa mayor a 25, pasa a la segunda etapa, donde se hace drenaje ventricular externo, vasoactivos, manitol, soluciones hipertónicas salinas, eventualmente diuréticos, esteroides, hipotermia. Lo que no puede hacerse es barbitúricos. La verdad que esto hoy en día es muy discutible si a esto le llamamos el tratamiento médico óptimo, ¿sí? Pero bueno, así está diseñado. Si aún la presión intracraneana continúa elevada, ¿sí?, pasa a la tercera etapa, donde van a randomizarse en tratamiento médico y quirúrgico. El tratamiento médico, a lo que tiene en la etapa 2, se le va a agregar barbitúricos. Y el tratamiento quirúrgico lo que va a hacer es cranectomía descompresiva. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Se terminó de publicar en 2016, ¿sí?, más de 400 pacientes con hipertensión endocraniana grave y refractaria en 20 países diferentes, así que es un estudio grande. Cuando la presión intracraneana superaba los 25 milímetros de mercurio durante más de 1 hora, era donde se randomizaban. Y el objetivo era ver el Glasgow extendido o el Glasgow de recuperación a los 6 meses. Los resultados fueron muy llamativos. La mortalidad es mucho menor en el grupo cranectomizado, 26 contra 48. Pero también el grupo cranectomizado, a pesar de que sobrevivían más, tenían muchas más alta la tasa de estado vegetativo, ¿sí? 8 contra 2. Y la discapacidad severa también mucho más alta en el grupo cranectomizado, 15 contra 8%. Entonces, uno podría decir que la cranectomía descompresiva salva vidas, pero genera pacientes con disabilidad severa. Por lo tanto, uno tendría que reevaluar la necesidad de cranectomía descompresiva.
Entonces está claro que la cranectomía descompresiva secundaria, y se llama así porque se realiza cuando ya está diagnosticada la hipertensión endocraniana, es útil como intervención de último nivel para reducir la mortalidad de pacientes con hipertensión endocraniana. Pero, ¿sí?, hay que usarlo con precaución porque el 40% de los sobrevivientes, ¿sí?, tenían dependencia de otras personas a los 12 meses del estudio. Entonces, gran disabilidad con dependencia, ¿sí?, y con un grado de recuperación con altas tasas de estado vegetativo, a pesar de que la mortalidad mejora. Entonces, el uso de cranectomía descompresiva en estos pacientes con hipertensión endocraniana que no puede ser controlada sigue siendo controversial y sigue siendo tema de discusión. Podemos ver dos situaciones diferentes. La primera es la cranectomía descompresiva primaria o profiláctica, donde el paciente llegó, ¿sí?, y según la lesión que tengo, genero la cranectomía descompresiva para no generar hipertensión endocraniana. Y la secundaria es donde ya tengo la hipertensión endocraniana, intento tratarla médicamente y la falta de respuesta me lleva a realizar la cranectomía descompresiva. El estudio DECRA intenta evaluar la cranectomía descompresiva en el trauma grave de cráneo. ¿Sí? Se terminó en diciembre del 2010 y uno puede observar que posterior a la cranectomía la presión intracraneana desciende, dato que es consistente con todos los estudios que vimos. Pero los resultados, ¿sí?, llaman un poco la atención. ¿Sí? Estos son los resultados más importantes. La presión intracraneana, ¿sí?, precranectomía y postcranectomía claramente es diferente. El tratamiento estándar cercano a 19 y en la cranectomía de 14. ¿Sí? La cantidad de horas con hipertensión endocraniana está claramente, es menor cantidad de horas, 9 contra 30, ¿sí?, en el grupo cranectomía. Pero miren estos datos. Días de ventilación mecánica, los cranectomizados tienen menos días. Días de UTI, los cranectomizados tienen menos días. Y días de hospital, ¿sí?, tienen un poquito menos días, pero no es significativo. O sea que el cranectomizado se desteta más rápido del ventilador, se retira más rápido de la terapia intensiva, pero permanece más o menos el mismo tiempo en el hospital. El GOS o el grado de recuperación con mala evolución, peor evolución en los pacientes con cranectomía descompresiva, 51% contra 42%. ¿Sí? Y más mortalidad a los 6 meses en los pacientes con cranectomía, aunque aquí no es significativo. Entonces, volvemos a los datos de los cuales ya habíamos hablado. Sobreviven un poco más los pacientes, pero con peores resultados. Se van antes de la terapia intensiva, pero permanecen en el hospital. Aquí lo que pueden ver, ¿sí?, es el cuidado estándar y cranectomía descompresiva en los pacientes con peor evolución, es decir, los con Glasgow de recuperación deteriorado o con estado vegetativo persistente. Los de cranectomía descompresiva tienen más pacientes, ¿sí?, con peor GOS. Entonces, la oportunidad quirúrgica, siempre preferimos la cranectomía precoz cuando está indicada, ¿sí? La diferida raramente la indiquemos, ¿sí?, porque seguramente es un paciente que ya tiene daño encefálico. Podemos llegar a algunas conclusiones, ¿no? La cranectomía bifrontotemporoparietal disminuye la PIC, disminuye los días de asistencia respiratoria, disminuye la estadía de terapia intensiva, pero tiene más riesgos de resultados desfavorables, ¿sí?, de muerte, de estado vegetativo o discapacidad, mayor sobrevida,
¿sí? Logra controlar la PIC, pero peores resultados funcionales. Estos son todos los estudios, los últimos estudios hasta el 2007 sobre cranectomía descompresiva, donde suman 812 pacientes y todos llegan a una conclusión similar. A los 3 meses, ¿sí?, los pacientes presentan un Glasgow de recuperación, ¿sí?, deteriorado de 4 o 5, esto es disabilidad severa. La mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí?, fue de 25% contra un 42 al 100% de los pacientes que no se cranectomizaron. Entonces, son consistentes los resultados. Mejora la mortalidad, pero no mejora la funcionalidad. Contraindicaciones de la cranectomía descompresiva las vamos a repetir. Pacientes con Glasgow de 3 luego de una adecuada resucitación o con pupilas midriáticas reactivas, mayores de 65 años, trauma devastador en el cual se sospecha que la sobrevida no supera las 24 horas, enfermedad sistémica irreversible a largo plazo que tenga o no relación con el trauma, presencia o datos clínicos de daño de troco encefálico, de herniación o dilatación pupilar reactiva. El estudio DECRA, ¿sí?, concluye que la cranectomía descompresiva de último nivel o como último eslabón para tratamiento de la hipertensión endocraniana severa y refractaria reduce la mortalidad, pero también genera mayor disabilidad. O sea que todos los estudios son consistentes en esta situación. Después de estos estudios, los intensivistas, que somos a veces muy insistentes con nuestros colegas neurocirujanos para que cranectomicen, ¿sí?, lo que hicimos es relajarnos un poco y analizar bien estos estudios, porque lo último que uno desea es pacientes con un mal Glasgow de recuperación o en estado vegetativo persistente. Conclusiones ya finales. Entonces, actualmente podemos decir que la cranectomía descompresiva bifrontal o neuroprotectora temprana para hipertensión endocraniana leve o moderada no es mejor que el tratamiento médico. Es decir, ¿sí?, para la hipertensión endocraniana que pueda ser manejada médicamente, debe ser manejada médicamente. Ahora, la cranectomía descompresiva bifrontal como terapia de último nivel, estos pacientes con hipertensión endocraniana que no puede ser manejada médicamente, ¿sí?, conduce a una sustancial reducción de la mortalidad, pero con peores resultados funcionales. Por lo tanto, la decisión deberá ser tomada teniendo en cuenta esto por el equipo tratante. Tener en cuenta que la decisión de indicar la cranectomía descompresiva debe ser individualizada por el equipo tratante y teniendo en cuenta las características de cada paciente, consensuada entre los intensivistas, los médicos de guardia y los neurocirujanos, ¿sí? Y en la práctica cotidiana, ¿sí?, la cranectomía descompresiva se indica para obtener un mejor resultado a veces imagenológico. Vemos mejores tomografías, vemos la línea media centrada, pero esto no se traduce en mejores resultados funcionales. Muchas gracias.